Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy en el Polígrafo vamos a conversar con el diputado Roberto Ábrego del PRD. Resulta que en la Asamblea se están discutiendo varios proyectos de ley o contrato el minero o el proyecto de ley de extinción de dominio, que va a ser muy interesante saber cuál va a ser el futuro de ellos. Déjeme saludar a nuestro invitado. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias por acudir, de verdad, diputado. Gracias a usted, Adelita. Me siento, la verdad, honrado de participar en este programa suyo. Al contrario. Por su capacidad, su liderazgo periodístico y su objetividad. Wow, diputado, me está sorprendiendo. Con humildad. Gracias. Muy amable. Así lo recibo. Diputado, hay temas muy álgidos que van a estar más en boga en la Asamblea, que es el contrato minero. Usted representó al gobierno de parte de la Asamblea, más bien hacer la aclaración, en las discusiones del contrato minero cuando el Estado estaba tratando de negociar. A mí me gustaría entender cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a ese caso. Ok. En efecto, yo fui parte del equipo negociador designado por el Ejecutivo. Obviamente, en ese momento yo también era el presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea. La verdad que es un contrato que tiene como objeto la concesión minera de Donoso, el distrito Marto Ríos Herrera y el sector que ahora incluyen también La Pintada como objetivo. No es una concesión nueva. Nosotros heredamos ese contrato, que es un contrato de 1997, donde después de transcurrido 17 años, en el 2017, la Corte lo declara inconstitucional. Declara inconstitucional la ley que aprueba el contrato ley. Entonces, el debate era si declarando inconstitucional la ley prevalecía o se mantenía el contrato. O sea, la tesis nuestra, obviamente, era diferente a la tesis de la empresa, que pretendía que, aun cuando la Corte había declarado inconstitucional la ley, el contrato ley se mantenía. Sin embargo, la tesis nuestra era que todas las causales para declarar esa inconstitucionalidad se debía justamente al contrato. La evaluación que hizo la Corte fue todo en base a las cláusulas del contrato. Entonces, por lo tanto, hicieron un nuevo contrato y ya tenemos un resultado. Sí, entonces eso fue parte de la génesis de la negociación. Entiendo. Porque al final del camino, ¿qué planteaba la empresa? ¿Okay? Para nosotros existe el contrato. Y en el contrato está la cláusula de arbitraje. Una cláusula de arbitraje que no iba a llevar años a nivel internacional, porque la interpretación y aplicación e interpretación del contrato tenía que decidirse si alguna de las partes invocaba el arbitraje, entonces ya se iba a las instancias internacionales correspondientes. Entiendo. Ahora, diputado, quiero situar el debate un poquito más en la actualidad. ¿Cuál va a ser el tratamiento que va a dar la Asamblea a este texto? Ok, el tratamiento es igual al tratamiento que se da a la aprobación de una ley orgánica. La Comisión, en este caso de Comercio y Asuntos Económicos, le corresponde el primer debate. En ese primer debate nosotros vamos a hacer las consultas que sean necesarias, van a participar muchos sectores, incluso ya nos han anunciado su participación, quienes están a favor y quienes están en contra. Una vez que van a abrirlo a la ciudadanía. Lo vamos a abrir, obviamente, pero con limitantes, ¿no? Porque este contrato, quiero que sepa, ese contrato o este proyecto de ley que contiene ese contrato y que ya fue refrendado por el Contralor, ha sido bastante o sumamente consultado. En esas consultas se abrió la página de Agora. Página Agora, correcto, donde recibió 48.982 citas. Y de esas, 2.080 virtieron su opinión. Entonces se consultó y está ahí todo el contrato. Pero quiero entender algo. ¿Cuándo se va a empezar a discutir? Bueno, justamente nosotros para esta semana vamos a convocar una reunión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos para justamente establecer
la reglamentación en cuanto a la participación ciudadana. Ok. ¿Y cómo van a tomar en cuenta esas citas de las que me habla cuando se hizo la participación a través de la página? ¿Qué tipo de vínculo van a tener esas citas con la aprobación o rechazo del contrato? A nosotros como asamblea tenemos una limitante. El artículo 159 de la Constitución Política y el ordinal quinto, 14 y 15º, le permiten a la asamblea hacer dos cosas nada más: aprobar o improbar. Sí. No se le puede introducir ni siquiera una coma. Así es. Entonces, obviamente, el debate va a ser sobre lo que existe ya. Ok, pero entonces, sobre lo que existe, las opiniones que se vierten de lo que existe, ¿qué valor se le van a dar en la asamblea? Recuerda que nosotros vamos a recibir los comentarios, vamos a absorber las consultas, vamos a nutrirnos. Pero al final del camino, quienes van a decir son los 71 diputados de la Asamblea, por mayoría absoluta. ¿El PRD tiene una opinión a favor de la aprobación del contrato? Nosotros todavía tenemos que concretar, sobre todo, la forma como vamos a votar. Nosotros vamos a reunirnos en bancada. Nosotros tenemos un partido disciplinado. Se va a hacer el análisis correspondiente, pero si a mí me preguntan como presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, yo estoy seguro que el contrato es muy favorable para que el partido lo apruebe. Hay muchas voces en contra, por ejemplo, de algunos candidatos presidenciales, incluso del señor Martín Torrijos, que ha dicho que no quiere que se apruebe el contrato, y otras personas, otros candidatos presidenciales que se han mostrado en contra. Y también hay grupos ambientalistas que no están de acuerdo con eso. ¿Qué valor le da? ¿Cómo discierne la Asamblea eso? Porque es que hay que establecer un balance. Los argumentos de algunos dicen que se viola la soberanía, lo cual no es cierto. No se viola ningún artículo constitucional referente a la soberanía, porque ahí no se está dando ningún dominio a ninguna empresa extranjera, llámese filial, ni a ninguna empresa. Esta empresa es panameña. Solo se está haciendo una concesión, es un acto público de derecho administrativo, mediante el cual se autoriza, una entidad autoriza a una entidad privada a llevar a cabo una obra, un servicio sujeto a un contrato de concesión. Bueno, es una filial de una australiana, ¿no? Exacto, entonces, pero esos son argumentos, obviamente, que los tomamos en cuenta para el debate. ¿No? Pero además hay otra cosa importante. Ese es un contrato que nosotros heredamos, es la concesión que heredamos, donde hay una inversión de 10.000 millones de dólares. Sí. Donde hay más de 40.000 empleos directos e indirectos. Entiendo, pero una pregunta, diputado, que se la voy a hacer mejor después del cambio, porque ya me están pidiendo una primera pausa, y es acerca del arbitraje y las posibilidades que hay de demandar el contrato que salga aprobado de la Asamblea. Quiero hacer la pausa, vamos a regresar enseguida con más. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Hoy conversamos con el diputado Roberto Ábrego. Estábamos hablando de First Quantum, la empresa canadiense que está tratando de renovar, que se está sometiendo el contrato en la Asamblea. La pregunta es, ¿cuál es la situación en el tiempo de arbitraje si se aprueba el contrato y hay una petición de que se anule nuevamente ese contrato hasta la Corte Suprema de Justicia? ¿Se habló de eso dentro de las negociaciones que estaban? Le explico. Ya el tema de la posibilidad de invocar un arbitraje para cualquiera de las partes pasó. No, pero ellos tienen ahí la camisa de fuerza. Porque es que ya se firmó el nuevo contrato. Sí, pero todavía tienen ahí... Siempre lo van a tener, porque siempre hay cláusulas que mantienen el arbitraje, pero ya hay que separar lo que ocurrió con el contrato de 1997 versus el contrato. Entiendo, pero si no se aprueba, ellos pueden acudir nuevamente a esa cláusula. Obviamente, y tienen todo, sí, exactamente, porque es que está en juego, le digo, está en juego lo que le he dicho, 10.000 millones que invirtieron, está en juego los 40.000 empleos directos e indirectos.
y una serie de situaciones importantes, económicas, que incluso a Panamá le afecta. Ok, entonces dígame una cosa, diputado. ¿Usted ve un clima a favor o en contra en la Asamblea con este tema de Bueno, si usted me pregunta, obviamente, ahí hay a favor y en contra, pero mi percepción es que la mayoría de los diputados están a favor de aprobar este contrato, esta ley, aprobando el contrato de ley. ¿De los 71 o de los 71? De los 71. ¿Y por qué piensa que están a favor? Porque es que las implicaciones para aprobarlo no van más allá del partido político. ¿Y no habrá sobresaltos en este debate? Puede haber sobresaltos, obviamente, los quienes están en contra pueden hacerlo dependiendo del tipo de emociones que manejen, pero al final del camino el tema del contrato es un tema de Estado. Sí, ¿cómo van a manejar en la Asamblea esas emociones que haya tal vez en las calles? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros tenemos que cumplir con la ley. A nosotros nos han sometido la aprobación de ese contrato de ley y la facultad constitucional es aprobarlo o improbarlo. Tiene otra tarea grande que es la ley de extinción de dominio que está presentada por el Ministerio de Seguridad. Correcto. La vez pasada eso se pasó en comisiones, se iba observando y estudiando y la comisión y luego salía y volvía a entrar en otra comisión. ¿Cuál va a ser en este caso el tratamiento que se le va a dar a esto? Bueno, la vez pasada, porque yo sí participé incluso en reuniones que me invitaron en el gobierno de Colombia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para tener más manejo y más conocimiento de lo que es en Colombia el Código de Extinción de Dominio. Y tuve la oportunidad de conversar con los fiscales especializados en extinción de dominio y los jueces especializados en extinción de dominio. Entonces, nosotros al final del camino concluimos que para Panamá no necesariamente ese modelo era aplicable en la forma como estaba presentando como proyecto de ley, porque la realidad colombiana no era igual a la realidad de Panamá. El proyecto de extinción de dominio de Panamá se sustenta en mucho ese código de extinción. ¿Y qué ocurrió en Colombia? ¿Y cómo surge esa ley o ese código? Mediante la negociación de los acuerdos de paz entre la guerrilla, más de 50 años de guerrilla, y por eso crearon, como consecuencia de esas negociaciones, la última Constitución de Colombia de 1891. Yo entiendo, pero si no era ni como acá ni como allá, ¿por qué no se creó una ley que pudiera haber sido de acuerdo a nuestra realidad y el día de la votación todo el mundo se fue huyendo de la Asamblea? Bueno, precisamente, Alejo, la Asamblea es un ente democrático. Ay, sí, pero también hay responsabilidades, diputado. Tampoco podemos salir a defender a todo el mundo. El debate, lo que se habló y se acordó al final del camino, que se hiciera una ley que fuera consecuente con la realidad panameña. Bueno, pero la ley no es que era la ley ideal, pero ni siquiera no se discutió. Que usted estaba ese día, ¿no? No, yo no estuve, yo no asistí a la discusión. ¿Por qué no? No asistí porque estaba de viaje, pero estaba mi suplente que votó a favor. Sí, mi suplente votó a favor. Había una representación a favor de la ley. Mi suplente, Alejandra Ábrego, votó a favor de la ley de extinción de dominio. ¿Qué va a pasar esta vez? ¿Cómo se va a tratar el texto que lleven? Primero tenemos que conocerlo. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis rapidito. Obviamente, la ley, estos procesos de extinción de dominio son herramientas importantes para combatir sobre todo el crimen organizado. Pero en Panamá también existen leyes muy importantes que persiguen los mismos propósitos. Le menciono dos leyes nada más. La ley 121 de 2013 sobre el crimen organizado, que trata de la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de las armas de destrucción masiva. Le hablo de la ley 23 de 2015 también, que es sumamente O sea, dice técnica. que no es suficiente, Entonces, que no es necesaria. Hay herramientas importantes y de hecho yo me siento complacido, me siento muy complacido de la labor del estamento de seguridad en Panamá. Usted ve todos los días incautaciones enormes. No, bueno, pero ¿ve usted necesaria la ley de extinción de dominio o no? Porque es que la concepción de la extinción de dominio es diferente a la forma como está concebida el resto de la legislación penal. En primer lugar, la extinción de dominio tiene una característica, una jurisdicción civil. Aparte del penal. Yo entiendo, sí. Pero la ve necesaria entonces. Es jurisdicción, siempre
que sean herramientas para combatir el crimen organizado sí son necesarias. Entonces, o sea, usted... Pero lo que le quiero decir es que también existen leyes importantes que cumplen la misma finalidad. Entiendo. Nada más le digo. Pero son de acción penal, lo que usted ha mencionado. Pero el tema no es simple, mire, no es simple. Recuerde que la jurisdicción especial de extinción de dominio va más allá del tema penal. Si a una persona le hacen un proceso penal y le presentan un proceso de extinción de dominio contra una finca y le hacen el proceso penal y dentro de 2 años esa persona sale absuelta, la finca puede ser, sigue encautelada. El proceso de extinción de dominio y se la pueden quitar. Yo sé. Y si usted en 20 o 30 años esa persona encuentra a alguien que la adquirió ilícitamente y usted le escribió buena fe, se la quitan de todas maneras. Pero vamos a hacer una pausa, diputado. Vamos a conocer más de este tema en el siguiente bloque. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Continúa en sintonía. Estamos conversando con el diputado oficialista Roberto Abrego acerca del tratamiento de la nueva ley de extinción de dominio, el proyecto que pone el MINSA a debate de los diputados. La pregunta es, ¿qué puede salir de ahí? Primero que todo, ¿usted cree que se debe de incluir también la corrupción en este proyecto o no? Bueno, de acuerdo, pero yo quiero primero analizar el proyecto. No quiero aventurarme todavía porque no lo ha visto bien. No lo conozco y no sé qué cambios se han hecho. Yo sé que ellos están aplicando el catálogo de delitos que establece la ley esta 121 de 2013, que es un catálogo amplísimo de todos los delitos. Pero así empezó la vez pasada y lo tuvieron que modificar. Pero por eso le digo, porque el tema yo quiero primero no entrar en el detalle hasta que no lo vea. Otra pregunta, diputado. ¿Cómo se puede hacer directamente desde la Asamblea una redacción en la que esta ley no sea empleada para persecución política? Qué buena pregunta. Creo que es una de las mejores. Ese es, porque es que el tema de la presunción de inocencia con los procesos de extinción de dominio se pierde. Entonces, el subjetivismo puede afectar mucho a la sociedad. Y ese no es un tema solamente de los funcionarios públicos, es un tema para la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, yo diría que por eso digo, es importante que nos pongamos de acuerdo y buscar una forma equilibrada, primero manteniendo la característica de una herramienta eficaz para combatir el crimen organizado. Eso para mí es muy importante y ver de qué manera podemos matizar, porque es que si se dejan de incluir conductas penales, también se pierde el objetivo. Por eso el tema va a requerir bastante debate y bastante análisis. A mí me preocupa mucho. Pero que no se duerma otra vez. A mí me preocupa mucho el tema ese por contener tanta subjetividad. Porque la presunción, ahí se invierte la inclusión de la prueba, se invierte completamente. Usted de salida le quitan todo y usted tiene que demostrar que es inocente. O sea, que a usted le preocupa mucho el tema de que haya mucha subjetividad en la implementación. Es correcto. Bueno, el chiste es blindarla de eso. Por eso digo, el tema no es fácil, primero porque la ley de extinción del proceso de extinción de dominio está al margen del tema penal y el tema civil es una jurisdicción especial. Sí. Y no importa el resultado penal. Así es. Porque si invocamos el catálogo de la ley 121, que están todos los delitos, crimen organizado, secuestro, extorsión, etcétera, tráfico de armas, todos. Y si en el proceso no le prueban ninguno de esos delitos, pero sí le pueden quitar. Y la premisa es el tema penal. Sí, es un... Y la jurisdicción es aparte. Es verdad que es un asunto delicado, pero también es importante que pueda la Asamblea darnos una lección de que realmente van a hacer un debate de altura. Pero por supuesto. Un debate profesional y no un correcto. debate chapuzano, de esos de que uno dice una cosa y el otro. A veces los diputados salen con unas cosas que uno no entiende. Ahora vamos a pasar un poco a la política, diputado. El PRD se siente, bueno, más bien empezó una alianza con el Molirena, ¿no? Ya la finiquitó. Hay también
¿Hay también intención de hacer conversaciones con RM? No se puede descartar ninguna conversación con ningún partido político ni con personas. En mi opinión, no debe descartarse ninguna. Si se comparten objetivos, planes de gobierno, interés por el país, yo creo que no hay ningún inconveniente. ¿Ustedes creen que tienen algo que ver en objetivos y planes de gobierno con RM? Hasta el momento no lo veo. No lo veo. Pero al final del camino es la agenda hacia el futuro. Y no se puede descartar nada. ¿Y qué tipo de alianza podrían hacer con RM, por ejemplo? Por eso le digo, si hay coincidencia en objetivos, claridad en el tema de interés nacional, buscar solución al país, y hay circunstancias que concuerdan, yo no veo ningún problema. Pero ya han habido acercamientos o no en esta época de conversaciones. Primero, no conozco ni estoy autorizado para decirlo, pero hasta donde tengo entendido no me contan que haya ningún acercamiento hoy. ¿Hay planes para hacer esos acercamientos? La dirigencia del partido tomará la decisión, que todavía la verdad que desconozco esa posibilidad. Lo que sí yo no descarto en política nada. O sea, pero como que siento que sabe algo y no me lo puede decir. No, le estoy diciendo la realidad. Le estoy diciendo la realidad. ¿Y qué sabe Pancho del PRD que ya hizo su alianza para el otro año? Es muy para bueno. el otro quinquenio. Bueno, yo me siento muy contento. El Pancho también se pega siempre. Yo me siento muy contento porque es un tremendo indicador. Él siempre ha sido muy positivo en los análisis políticos. ¿Qué sabe Pancho, que no sabemos todos? No, él sabe que vamos a ganar, que el PRD va a ganar con Gaby Carrizo. ¿Por qué creen que van a ganar ustedes con todo el desgaste político y la situación actual? Y con los desgastes políticos que tienen el resto de los partidos políticos y el resto de los independientes y la cantidad... Tienen menos desgaste que el PRD, no están gobernando. Pero con la diferencia que el PRD tiene estructura, tiene representación en todos los rincones del país, y ya en estas elecciones internas le ha demostrado a todos los partidos políticos y a los independientes la capacidad de convocatoria que tenemos. ¿Cómo ve el panorama para su partido en estas elecciones? Con todos los candidatos que hay en las alianzas. Con todos los candidatos, la verdad que tengo un optimismo moderado, pero muy positivo. Si hacemos el trabajo, estamos logrando lo que normalmente ocurre en nuestro partido después de las primarias, y más perezas, curar heridas y hacer un solo bloque del partido. Eso es a lo interno, pero a lo externo, su candidato, ¿cómo hace clic con el elector? Bueno, recuerde que el elector, primero, nosotros tenemos 700 y tantos mil electores. Eso no significa que todos van a votar pero tenemos que garantizar que la mayoría vayan a votar. Los demás, las percepciones, no necesariamente se cumplen, dice, estoy con fulano y tal. Siempre hay que tener la estructura necesaria y convencer al electorado por qué la propuesta nuestra es mejor. Esa pregunta, esa disciplina que usted habla de PRD, ¿también se va a mostrar si esos PRD le dan su apoyo a Martín Torrijos? Bueno, obviamente Martín Torrijos salió de la fila del PRD y... No, él sigue siendo PRD. Salió hijo de Omar Torrijos y fue PRD y por eso fue presidente de la República. Obviamente... claro que él puede beneficiar con su participación a otros candidatos de otros partidos políticos. Pero ¿qué tantas personas del PRD y con qué disciplina va a poder atraer Martín Torrijos? Desde mi óptica, muy pocas personas. ¿A poco? Dicen que son como el 10 o 15% de ustedes. Históricamente, todo lo que se hace del PRD van solos. Y los liderazgos no se delegan. Los electores. Ahora, ¿cuál ve usted que sea el voto independiente para estas elecciones? ¿Cree que la Asamblea puede dar un cambio hacia esa elección? Pero eso de independiente es muy relativo. Bueno, pero así se les llama, pues, de la libre postulación. Es muy relativo. Fíjese, ahora la combinación está haciendo un partido político con independientes, entregándole postulaciones a independientes, y él es un partido político. Nadie dice que sean independientes realmente, pero ¿cree que la gente vaya a optar más por ellos que por ustedes, los de partido político? Eso es lo que aspiran los llamados independientes, entre comillas, o los que se postulan, lo hacen por libre postulación. Esa es la percepción que hay. Pero ¿no ve usted un hartazgo de la ciudadanía con los partidos políticos y la labor de la Asamblea? Yo todavía no, le digo la verdad, yo todavía no veo a un independiente llegando a la presidencia de la República. No, estoy hablando de diputados.
diputados y cargos medios, digamos, cargos locales más bien, representantes, alcaldes y diputados, ¿los ve triunfando en la Asamblea? ¿Los ve más Por con más supuesto, asientos? nosotros, yo le puedo decir mi propia experiencia. Lo que ocurra arriba en la presidencia o con los candidatos a la presidencia no necesariamente se refleja en los circuitos. Estoy de acuerdo. El comportamiento es completamente distinto. En otra manera, yo puedo apoyar a un presidente de la República, pero acá puedo apoyar a cualquier otra persona distinta de la línea del presidente. De hecho, esas yo Esa creo es parte que de van la a cultura ser, política nuestra. yo creo que esas van a ser realmente las Así alianzas es. que van a surgir, no tanto en presidencias. Es correcto. Eso es lo que creo. Diputado, mucha suerte. Gracias por estar con A usted, nosotros. por favor. Del Siempre a la orden. 13-4. Muchísimas Orden, gracias, siempre a la orden. diputado. Gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros todo el tiempo en el polígrafo. La agradecida soy yo. Polígrafo de la Estrella de Panamá.